Lo dijo en la primera hora. Muy bien, recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Tarcisio Granizo está conectado con nosotros, exministro del Ambiente y además el representante, la cabeza del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, aquí en el Ecuador. ¿Cómo le va, Tarcisio? ¡Qué gusto! Qué gusto, Fabricio, siempre un placer estar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. Hablemos de los temas ambientales, pero hablemos del día, de la hora del planeta, que será este sábado 26 de marzo. Es una iniciativa que ya se la viene aplicando desde hace algunos años. ¿Cuál es el objetivo de la hora del planeta, Tarcisio? Bueno, es una iniciativa organizada por WWF desde 2007. Y el objetivo es llamar la atención sobre temas ambientales en general. En este momento en que tenemos tantos problemas, desde el cambio climático, la desaparición de especies, la deforestación, amén de los demás problemas globales y mundiales como las guerras, etcétera, es importante que la gente entienda que los temas ambientales no son de ambientalistas ni de ecologistas, sino que son temas ciudadanos, que están vinculados con la producción, que están vinculados con la economía, que están vinculados con la salud, etcétera. ¿Cuál ha sido el balance de las experiencias de años anteriores, Tarcisio? Mire, ha sido interesante. Por ejemplo, el año anterior, no sé si recordará, hicimos una convocatoria a los jóvenes del país. Estaba por empezar el nuevo gobierno y lo que pretendimos fue traer la voz de los jóvenes para que los jóvenes planteen al nuevo gobierno lo que ellos pensaban que debía hacerse en temas ambientales. Y fue una convocatoria masiva, con una participación activa de muchísimas personas, jóvenes, que escribieron un manifiesto y que se lo entregó al presidente de la República. Por ejemplo. De acuerdo. ¿Qué decía ese manifiesto? Bueno, ese manifiesto precisamente planteaba las interrogantes, las preocupaciones que tenían los jóvenes. Muy interesante que los jóvenes ya vinculan el tema ambiental con el de la soberanía y la seguridad alimentaria, muy preocupados por los temas petroleros, mineros, muy preocupados por los temas de cambio climático, preocupados fundamentalmente por la contaminación de las aguas, de los ríos. Muchos de los jóvenes eran jóvenes urbanos y claro, en el imaginario urbano, los temas que más resaltan son de la contaminación del aire, la contaminación del agua, la falta de espacios verdes en las ciudades. Vamos desmenuzando justamente esas inquietudes. Contaminación del aire, ¿cómo se está expresando hoy en el Ecuador? Y por ejemplo acá en Quito, donde ha sido un problema, digamos, histórico, en algún momento se tomaron decisiones, tratar de controlar los niveles de opacidad, apuntalar a la reducción de la contaminación del aire. Pero ¿cuánto ha avanzado el país y particularmente las principales ciudades, Quito y Guayaquil, que pueden ser consideradas las más contaminantes del aire, Tarcisio? Uno de los principales problemas es la poca calidad de los combustibles, ¿no? Si nosotros tenemos un combustible, sobre todo en Quito. Guayaquil no, porque Guayaquil recibe combustibles importados. Quito recibe los combustibles que produce, entre otras, la refinería de Esmeraldas. Y la calidad de esos combustibles es mal, es decir, no permite el ingreso de motores de última generación que podrían contaminar mucho menos. Eso por un lado. Por otro lado, hacen falta monitoreos del aire constantes, aunque hay algunas estaciones de monitoreo del aire, pero todavía faltan cubrir zonas de la ciudad para ver cómo está ese monitoreo del aire, ese aire que respiramos. Vemos que las unidades de transporte público cada vez son más antiguas, cada vez contaminan más. No hay una buena, digamos, decisión de resolver el problema de movilidad pública de una forma segura, confiable y que no contamine. Es decir, hay tanto que hacer que nos abruma la cantidad de cosas que hay que hacer. Precisamente la hora del planeta es para llamar la atención sobre todos estos temas, ¿no? Y el aire es uno de los más críticos en ciudades como Quito. Y digo, esos controles que en algún momento se aplicaron, ¿se mantienen o se han flexibilizado, Tarcisio? ¿Cómo lo siente usted? Mire, con la pandemia, si bien es cierto, dejó de haber tránsito durante algunos meses y digamos, los índices de contaminación disminuyeron, eso es clarísimo,
Pero también se suspendieron los controles de automotores, ¿no? Es decir, ahorita, digamos, se está retomando el control de emisiones de del transporte, pero, digamos, recién empieza hace poco tiempo. Y hay que anotar una cosa. En el Ecuador, la principal fuente de gases de efecto invernadero es el transporte, especialmente el transporte público. Oiga, el ex secretario de Movilidad y ex concejal Carlos Páez está en sintonía y, por ejemplo, dice que solo Quito y Cuenca monitorean la calidad del aire, el resto nada, y eso es responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de las municipalidades. Así es, exactamente. Carlos no se equivoca, es una competencia que tienen tanto el Ministerio del Ambiente, pero sobre todo los gobiernos autónomos centralizados. Pero digo, ¿qué no les interesa? ¿No está en la agenda? ¿No está en el radar? Mire, son cosas que es igual que el manejo de desechos, ¿no? El manejo de desechos no da votos. ¿Por qué? Porque los desechos normalmente, los sitios donde están donde se depositan los desechos, los residuos de las ciudades están alejados. Entonces no dan votos. Cuando uno los arregla, cuando uno los pone mejor, tampoco dan votos. Es decir, el tema del manejo de desechos es gravísimo porque más del 50% de los gobiernos autónomos centralizados todavía tienen botaderos a cielo abierto y solo creo que el 3% de las aguas residuales se tratan en el país. Es decir, esos son los problemas ambientales urbanos más complicados, ¿no? Ahora en Quito tenemos el tema del Inga, que está por colapsar. Si no colapsó ya entiendo que hay filtraciones. Hay una denuncia. Ese es un riesgo real. Tanqueros con aguas servidas a la Amazonía. Habría que investigar a dónde las lleven y para qué. Lo del Inga es un riesgo real. Tan dramática es la situación del relleno sanitario del Inga, Tarcisio. Es dramática. Ya no hay, es decir, está a punto de colapsar. Es decir, ¿cómo es que las administraciones pasadas no han tomado medidas sabiendo que esto podría ocurrir? Es decir, es tremenda la situación el tema de manejo de residuos en Quito, porque obviamente los sitios como el Inga tienen una vida útil de cierto periodo de tiempo y debieron ya haberse construido o haberse visto las medidas para solventar esto. Una de las cosas que es necesario que la ciudad aplique es la separación de los residuos en la fuente, es decir, que en nuestras casas ya separemos los residuos como lo hacen algunas ciudades del Ecuador. No es una cosa, no es un sueño ahí que no se puede cumplir, es algo que ya ocurre en algunas ciudades. Puerto Ayora en Santa Cruz tiene un excelente manejo de residuos con separación en la fuente. Separación en la fuente quiere decir que en las casas ya separan la basura. Papeles por un lado, vidrios por otro, basura orgánica por otro, y vienen camiones recolectores de cada uno de esos ítems y se los llevan a los centros que habría que tener, ¿no? No sería tal vez de hacer otro cubeto. Entiendo que ya hicieron un octavo, noveno cubeto, y aún así ya no da más el Inga. Es decir, hay que buscar soluciones más integrales, ¿no? Yo creo que el tema no pasa por seguir construyendo cubetos y cubetos y cubetos, sino empezar ya a pensar que el residuo incluso puede ser un buen negocio. Es decir, si es que empezamos a recoger, a separar botellas, por ejemplo, y con las botellas hacer ciertos productos, y después separamos los residuos orgánicos y con los residuos orgánicos hacemos abonos, y después recogemos los plásticos y con los plásticos hacemos mangueras y otras, y madera plástica, que es algo que se usa mucho actualmente para pisos, para cualquier cosa. Entonces podemos empezar a pensar en una economía circular real, en donde los beneficiarios sean los mismos recolectores, la gente de base que recolecta y separa los residuos, gente que está en ese trabajo, ¿no? Y que podría tener una alternativa económica si es que organizamos esto de una manera integral, no poniéndole parches al problema, porque eso no resuelve nada. Yo le voy a decir una cosa. El año anterior, el 30 de junio del año anterior, ya se resolvió, o sea, en julio del año anterior entró en vigencia la ley de economía circular que usted acaba de señalar. No hay reglamento. Hace algunos años, la Asamblea aprobó el proyecto de ley para regular el uso del plástico de un solo uso. Entiendo que todavía no hay reglamento. O sea, ahí están algunas normativas que van de la mano con los temas ambientales que usted cita, pero no tenemos todas las normativas que se requieren, Tarcisio. Es que, mire, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del Código Orgánico del Ambiente. El código salió
en nuestra administración, cuando estuvimos por el ministerio, hicimos el reglamento, pero hasta ahora no se terminan las normas. Es decir, un código, una ley, tiene un reglamento, pero también ese reglamento debe tener normas más específicas sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿cuánto puede ser el número de partículas que debería tener el aire en Quito? Por poner un ejemplo. Ese tipo de normativa tiene que ser actualizada o construida, y eso todavía no está. Entonces, se va haciendo de a poco, quedan vacíos en la ley, hay esos limbos que aprovechan muchos para cometer ilícitos porque no hay quien sancione, porque no hay la ley, no hay el reglamento. Es decir, es un tema que refleja este caos institucional que vive el país, ¿no? Y sobre todo en temas ambientales. El ministerio ha hecho esfuerzos, yo creo que el ministro actual ha hecho esfuerzos importantes por ordenar un poco algunos de estos aspectos, pero el volumen de problemas es tan grande que a veces se queda corto el ministerio por falta de recursos particularmente. Usted hablaba contaminación del aire, que lo abordamos, acabamos de hablar justamente de la recolección de desechos, dice que esos temas no dan votos. Tampoco da votos las regulaciones o el control de la contaminación del agua, Tarcisio. Claro, es decir, ya les decía que menos del 3% de las aguas servidas se tratan en el país. Eso es gravísimo. Eso quiere decir que el 97% de las aguas servidas se van o al suelo o a los cuerpos de agua, a los ríos y por lo tanto al mar. Es decir, la situación de los ríos en el país es tremendamente grave. Es una situación que ha desbordado todo control y ahora vemos los ríos de cualquier parte del país y nos parece normal verlos color chocolate y llenos de basura y llenos de plásticos porque no hemos internalizado ese tema como ciudadanos. Ahora bien, con este tipo de iniciativas, la Hora del Planeta, este sábado ya hay otras iniciativas también en materia ambiental. ¿Será que en realidad logramos generar conciencia? Está claro, y yo sí siento que a los más jóvenes sí se les ha, digamos, la generación actual de jóvenes tiene mucha conciencia ambiental, que a ratos a los de nuestra generación o las de las generaciones anteriores nos ha faltado. Pero digo, ¿será que con estas iniciativas se puede apuntalar una conciencia nacional y no solamente por sectores, Tarcisio? Mire, no es la única iniciativa que hay, ¿no? Hay muchísimas otras iniciativas durante el año que lo que buscan es precisamente llamar la atención sobre los temas ambientales. Y yo creo que lo que usted ha dicho, Fabricio, es verdad. Los jóvenes cada vez son más conscientes y más consecuentes y nos educan. Educan a los adultos, nos educan a los viejos sobre no usar fundas de un solo uso, no botar la basura, ahorrar el agua. De paso, el Ecuador y Quito es una de las ciudades que más agua consume per cápita en América Latina. Entonces, ese tipo de conciencias son las que se trata de despertar con estos... Algo pasó ahí con la conexión. ¿Me escucha, Tarcisio? Le escucho, sí. Algo pasó con la conexión, se cortó la última parte. Tarcisio, para cerrar, ¿cómo se va, digamos, a efectuar? ¿Qué tipo de actividades se efectuarán este fin de semana en el curso de la Hora del Planeta? Bueno, lo que hemos decidido, primero que lo más interesante es que hay muchísimas ciudades y colectivos que se han unido a la Hora del Planeta. Incluso el municipio de Quito va a pagar algunos monumentos, porque ustedes saben que una de las actividades emblemáticas de la Hora del Planeta es que se apaga la luz de 8:30 a 9:30, como un gesto simbólico de atraer la atención. Lo más interesante es que se apagan las luces también de monumentos emblemáticos en todo el mundo, la Torre Eiffel, la Puerta de Brandeburgo, y aquí en el Ecuador... El Empire State también me parece en Nueva York. Exactamente. Y aquí en Quito también el municipio ha ofrecido apagar las luces de algunos edificios emblemáticos, también uniéndose a esta campaña. Hay muchísimos colectivos que se han organizado independientemente de WWF para hacer la Hora del Planeta. En Galápagos se va a hacer un gran festival ambiental. Hay ciudades como Ibarra, hay ciudades como Puerto Viejo que se unen a esta iniciativa. Nosotros hemos querido, bajo el lema de moldeando el futuro que queremos, ¿no? Más bien hacer una campaña en redes este año, precisamente para atraer la atención. Pero a lo que se señala es que todas estas campañas lo que buscan es precisamente generar
conciencia, especialmente entre los jóvenes y entre los niños y niñas. Correcto, Tarcisio. Gracias por su tiempo y por permitirnos con su conocimiento y su experticia enriquecernos con la información y el entendimiento, el conocimiento de los temas ambientales. Muy amable, Tarcisio. Gracias a usted, Fabricio. Nos vemos. Muy gentil. A Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente y además el responsable de la WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza, aquí en el Ecuador, conversando en la primera hora sobre la hora del planeta que será este 26 de marzo. Este sábado, obviamente, para generar conciencia sobre los temas ambientales. 8:59. Nos vamos, don Robert. Nos vamos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.